Hola, hola mi gente linda. Bienvenidos a este maravilloso programa, este maravilloso espacio, miércoles de historias, miércoles de momentos y sucesos de vida. Para los que no me conocen, soy Arianna Moreno, fotógrafa, periodista y multidisciplinaria. El día de hoy tengo una invitada súper especial como lo es Antonella Carovana. Ella es escritora argentina y vamos a estar contando un poquito de su historia, de todo lo que está haciendo esta maravillosa escritora pausa y muchas cosas que vienen haciendo porque todos tenemos, tenemos sueños, tenemos ideas, anhelos y tenemos muchas ganas de seguir adelante mucho más. Bienvenida, Anto, a este espacio. Hola Ari, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, bien, con mucho frío, pero bien. Sí, hoy el frío está fuerte y uno que no está acostumbrado está así como que, pero íbamos adelante haciendo de todo un poquito. Por acá se está uniendo Eduardo, bienvenido. Vamos a esperar que se vayan sumando más personitas. Que también esa es la idea de apoyarnos entre todos, porque como bien estaba diciendo, todos tenemos ideas, sueños, y hay veces que uno tiene que ir acompañado de otras personas también para uno irse apoyando y seguir adelante con los sueños que uno tiene. Tal cual, sí, tan necesario esa parte. Es así. Y sobre todo también del espacio de los que, con los que estamos, con nuestra familia, los amigos que forman también parte fundamental de cada uno de nosotros. Así que bienvenida, Anto. Cuéntanos un poquito de qué parte de Argentina sos para que la gente te conozca, ya que se Bu- siguen sumando más personas, así que bienvenidos todos. Bueno, Ari, soy de Rosario, estoy viviendo en Rosario. Soy en realidad de un pueblito que se llama Empalme Villa Constitución, pero vine a estudiar desde chica acá a Rosario y ya me quedé. Me quedé acá, al sur de Santa Fe. Buenísimo. No conozco, pero sí lo he escuchado nombrar, así que espero seguir Conocer, conociendo más de Argentina, que nos ha abierto la puerta a tantos y tantos migrantes, no solamente a los venezolanos, sino también a distinta gente de distintos países. Y es eso, sentir también ese afecto también del país a donde uno está llegando, y eso se súper agradece por todos lados. Y también cuéntanos un poquito de ti, Anto, para que la gente te conozca, porque más allá de escritora, también tienes otras cosas que haces. Cuéntanos para que la gente sepa un poquito más de vos. bueno, soy kinesióloga, estudié kinesiología y ahora me especializo en docencia universitaria. Un poco para esto, porque además de que me gusta enseñar y estar con jóvenes, me gusta mucho compartir ese espacio de aprendizaje. A mí me gusta aprender cosas nuevas, pero en el momento en que aprendemos y que estamos más vulnerables por ahí, es cuando más crecemos. Me gusta mucho. Leo mucho, me la paso leyendo. Si pudiese elegir algo para hacer en esa vida sería leer mucho. Y bueno, y actualmente hago y doy talleres de lectura rápida, tengo el club de lectura, que es hermoso, y es eso, es un espacio en que promovemos el compartir, qué me gusta, qué no me gusta, analizar libros, analizar un poco la vida de autores y aprender, por supuesto, por sobre todas las cosas, un espacio de aprendizaje. Es así, sí, no, y uno a diario vive aprendiendo cosas nuevas porque uno siempre está como que con esa parte curiosa, bueno, sobre todo uno que es periodista siempre quiere ir más allá y eso también me imagino que le sucede también a los escritores que van buscando distintas fuentes como para motivarse, inspirarse a escribir o seguir con su historia o ir más allá de ver qué le gusta también al lector, porque no es sencillo atrapar a esa persona para que se enamore del libro y de lo que uno está haciendo. Tal cual. Bueno, si yo fuera como vos, no sé, Ari, ¿cómo haces para escuchar tantas historias, enterarte de tantas cosas y querer volcar, o la fotografía, tantas cosas que te transmiten un montón de historias que uno no sabe, ¿viste? Y que uno las quiere volcar, las quiere compartir con otros. Así que si yo, desde mi espacio reducido, trabajando desde casa, quiero compartir esto, o por ahí volcar en un espacio, ¿viste? Todo lo que uno va a aprender, no sé, ¿cómo haces para guardar todo eso acá, en el corazón principalmente? Sí, a veces llegan tantas historias, así como la de vos cuando te conocí junto con Guada y Lore, que cuando nos estuviste contando un poco de tu historia, que nos motivó, nos inspiró, que uno dice, wow, cómo incluso como estos tres libros se relacionan también con eso de la vida, de, de ir más allá, de que no nos quedamos estancados con algo que nos está sucediendo, sino que buscamos y sacamos esas fuerzas para seguir adelante.
que no es tarea sencilla independientemente de lo que estemos pasando, sea una enfermedad o cualquier otra cosa, que a veces uno dice, wow, o sea, estoy pasando por esto, pero hay personas que están en peores circunstancias que yo y sacan esas fuerzas para seguir adelante, que no es Sí, tarea tal cual. sencilla. No, no, no. Y bueno, ese mismo día, en la firma de libros, no sabemos nada. Esa es la sensación que me quedó. No, no Es sabemos nada así, del otro, de la historia que tiene por detrás. En la historia de Wada, que sabe tanto de la vida a través, y lo cuenta, es capaz de relatarlo a través de los aviones, su experiencia. es así. Y ni hablar Lore, un relato tan vivido, tan personal, y poder compartirlo. Lo que debe haber sentido Lore al compartir esa historia tan personal, tan íntima, eh, no sabemos nada, no sabemos nada de la fachada, ¿viste? De la fachada que hay detrás. Nada, no sé, uno se imagina a veces, ¿viste? Usamos el prejuicio por ahí para más rápido, como herramienta rápida, pero cuando uno se interioriza, charla, una conversación, lo escucha del otro, agradecemos que estén esos libros, ¿viste? Que estén esos libros así, que los podemos tener en casa y vivir una vida a Es través de eso, así. un ratito. Sí, Ahí hay está veces que Lore, uno ahí también, llegó. viste, hablando justo de Lore, apareció Lore y también hay muchas personas que también se están conectando, hay gente desde Venezuela, desde acá, no sé desde qué otros países nos están viendo, o provincias también, o estados según donde se encuentren. Así que bienvenidos todos y si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat. Y es eso, porque también hay veces que uno dice, wow, ¿cómo tres libros se relacionan sin conocerse las autoras entre sí? En el caso de Voz, de Lori y de Guada, uno dice, qué increíble cómo tres personas, tres personalidades distintas, incluso hasta nacionalidades, porque Voz y Lore son argentinas y Guada venezolana, tienen como que hay veces relaciones, mira, hablando justo de Guadalupe, Ahí está. las tres autoras fabulosas, que sería genial hacer una con las tres al mismo tiempo, sería fantástico para que la gente también conozca las historias de las tres, que son increíbles, que uno dice, wow, es fantástico, e incluso también de ir por la vida, de ir tras los sueños también, que a veces uno consigue obstáculos y barreras, que uno dice, ¿cómo supero esto? ¿Cómo sigo adelante? A veces son tantas preguntas que uno se hace que uno dice, wow, Sí, imagino que a vos te pasó. sí, y a veces no tenemos respuestas. Por ejemplo, ahora que está Wada, que se unió, Wada no da las respuestas completas en su libro. Te deja con una sensación, y es eso la vida. Uno no tiene que conocer completamente principio, desarrollo, final. O sea, a veces quedan las historias así abiertas, a veces nos quedamos con un pedacito de una persona, no, no toda su historia, la conocemos por un instante o compartimos eh, algo chiquito, ¿no? Y menos mal que lo comparte, menos mal que tenemos esa oportunidad de compartir con otras personas y de saber o salir de nuestra propia burbuja, ¿viste? Así Es que así. Mire, por aquí Guada nos está diciendo, Anto escribió un libro maravilloso en el que la superación y amor por la vida. Es así, mira, por acá nos están saludando desde Paraguay. Y sí, vamos a hablar un poquito también de ese libro, pero también, ¿es tu primer libro, Anto, o ya habías escrito antes? primero, primer libro publicado. Escribía, siempre escribí, pero para mí no, no los compartía. Tenía un blog chiquito, a mis familias, mis escritos. Después cuando salió Instagram me animé un poco más a compartir, pero Vida en Pausa fue el primero. Ujú. Primer hijo Acá lo literario. tengo, por cierto, este libro Hermoso. maravilloso que incluso lo estoy leyendo y créeme que me sentí súper conectada cuando el día de la feria del libro nos contaste de tu historia y yo dije, wow, caí casi que llorábamos, Guada y yo, conociendo tu historia. ¿Y qué te inspiró para escribir Vida en Pausa? Bueno, mi mamá me dijo una tarde, tomando mates en el patio, así, un día cualquiera, que si yo no contaba mi historia desde mi experiencia, nadie lo iba a hacer. Como que hay muchas historias de cáncer, hay muchas edades, ¿viste? De cáncer infantil, adolescente. Pero la mía era mi historia, o sea, cada uno tiene algo para aportar. Y tal vez yo pensaba en qué va a cambiar el mundo si yo publico un libro de cáncer con la cantidad que hay, porque yo leí un montón, yo leí muchísimos libros sobre cáncer cuando yo estaba transitando la enfermedad. Yo sabía que no iba a aportar nada diferente, no iba a ser un ejemplo diferente, pero tenía ese bichito de compartir, de hacer conocer a Eugenia principalmente, que es la joya del libro,
eh, esto que hablábamos al principio, hay muchas personalidades que, que no les importa ser reconocidas, viven su vida al máximo, con tanta intensidad, y cuando uno las conoce quiere que todo el mundo lo conozca. Cuando alguien ve algo muy bueno, ¿viste? Ay, tenés que ir a tal lugar, no sabes lo que... Bueno, era eso, era compartir Eugenia un poco con el mundo, compartir la visión de una persona tan maravillosa, eh, con la que yo me sentía, qué sé yo, tal vez la gente te dice, ¿viste? Cuando vivís una enfermedad, una situación así, sos una guerrera, sos una luchadora. Y no, yo me sentía todo lo contrario, pero Eugenia sí. Ella sí, sí, ella lo vive así, va para adelante. Y era ese ejemplo que yo quería compartir, que más personas pudieran conocer esto fantástico que yo acabo de conocer. Así que por medio de un libro, porque algo que dijiste cuando hablábamos del periodismo, esto de que vos tenés contacto con muchas historias, o queda acá adentro o lo comparto. No importa quién lo lea, pero a mí me tiene que convencer. Y no quiero que quede acá adentro, no quiero llevármelo yo, no quiero ser egoísta en eso. Así que si tuve oportunidad de verlo, si Dios me dio la oportunidad de conocer a alguien, bueno, vamos a compartirlo, por más que sea chiquito el aporte, ¿viste? Es así. Mira, por acá hay gente que nos está escribiendo. Guada dice que la historia la completa el lector por el recuerdo de su propia experiencia. Exactamente. Y Lore dice, Vida en pausa, un libro que te llega al fondo del alma. Es así. Por aquí Guadi te dice, sabía tu mamá y si reportaste, y eso se llama esperanza. Es así. Y porque también con esto del cáncer, que no es un tema nada sencillo, independientemente de donde la persona lo tenga y de la edad que lo tenga, porque incluso hasta los nenes también lo tienen, e incluso personas mayores, esto no ve edad, ni género, ni nacionalidad. Y es algo sumamente complicado, delicado, que no solamente lo sufre la persona, sino también la familia y todo el entorno, que es algo que uno dice, ¿cómo puedo ayudar yo a esa persona para que no lo sufra o no lo sufra tanto? O sea, son tantas preguntas que uno a veces se hace cuando te dicen eso, que uno dice, ¿qué hago? Ujú, ujú. ¿Cómo alivio el dolor o cómo no meto la pata? ¿Viste? Tal Algo, cual. no quiero hacer algo que entorpezca la situación o dar un peso. Sí, sí, hay tanta información, hay tanto. Una de las cosas que buscaba cuando leía estos libros es ¿por qué? ¿Por qué lo tengo yo? Causas, ¿viste? Razones, motivos. Es que comí mal, es que tengo una angustia, ¿viste? Que hay libros de todo. Y era peor porque yo me Sí, causé esto. Bueno, hasta que uno acepta, esto es lo que a uno le toca vivir y hay que agradecerlo porque uno se vuelve mucho mejor, una mejor versión de sí mismo, por lo menos. exactamente. Sí, es como todo, que uno dice, ¿cómo, cómo uno puede ayudar a una persona que está pasando por esta enfermedad? O qué consejo se le puede dar a los familiares o a la misma persona que está pasando por esto. Bueno, en el libro hay un montón de casos. Yo puse los mejores, cosas que me ayudaban mucho, gente que era muy buena y acertaba, y gente que no, gente que tiraba para atrás o que me daba más peso para llevar. Estas dos experiencias, que las dos hacen el relato. Tal vez está un poco mechado con el humor, cuando la gente me hacía esos comentarios, que en el momento era duro de escuchar, comentarios innecesarios, ¿viste? La gente que quiere opinar, que ni siquiera viene a saber qué está pasando, o cómo puedo ayudar, o cómo te sentís, en qué puedo serte útil. No, no, ya vienen con el librito de tenés que, ¿viste? Tenés que comer esto, tenés que hacer esto, y es agotador, porque uno es paciente, uno escucha tantos médicos, tantos profesionales de salud, todo el tiempo está recibiendo órdenes, tenés que, para ir a un cumple y querer pensar en otra cosa y aparece el tenés que, ¿viste? El opinólogo. Es difícil. Sí, y hay veces que te dicen, no, puede ser también relacionado con las emociones o cómo manejas las emociones, porque es un momento en que uno está así como que entre confundido, te pasan miles de cosas por la cabeza, que de repente puedes estar feliz, de repente triste o enojado, que uno dice, ¿cómo manejo todo esto? Y estoy pasando por esto y nadie me entiende, o sea, son muchas cosas que para manejarlo no es tarea nada sencilla y como uno dice, ¿cómo me puedo expresar para que la gente entienda el dolor o lo que estoy pasando? Sí, sí. Yo compartía cosas en Instagram de esto que decís, ¿viste? Cuando me sentía bien, en mis momentos buenos, compartía la experiencia, hoy fui a la quimio, hice esto y demás.
y de repente aparecían comentarios en las fotos que ya he compartido, haciendo alusiones que yo estaba fingiendo, que estaba sonriendo demasiado, o que no tenía que exagerar tanto la situación. Y yo cerraba Instagram y decía, lo borraba, ¿viste? Lo eliminaba de, yo, listo, no, esto no me hace bien, esto no, porque al final comparto una cosa y entienden totalmente lo opuesto. Eh, no podemos transformar la mente de todos, no puedo hacer que todos piensen como yo, que me traten como yo. Yo entendí eso, en un primer momento era difícil. Eh, pero si uno lo puede expresar, tal como acabas de decir, si uno lo puede expresar, ya caminó un montón, ya por lo menos alivia esto de no me entienden, pero por lo menos me puedo expresar, puedo soltar un poco, ¿viste? Hacer un espacio de fuga. Sí, no, y que más allá de eso también uno dice, bueno, me estoy expresando a través de una red social o por cualquier otro medio como para desahogarme también un poco. Y hay veces que también la otra persona que está detrás como que no entiende esto que estoy viviendo, que a veces son los mal llamados haters, que uno dice, ¿qué hago con esta persona? ¿Lo elimino? ¿No lo elimino? ¿Lo dejo? Porque claro, en ese momento uno está en la montaña rusa con altas y bajas, que uno no quiere hacer nada, que uno dice, ¿cómo manejo todo esto? Que no, Sí, que es súper difícil. sí. Yo sigo a una chica que me encanta, es escritora argentina, y yo soy de corregir mucho los errores, o sea, trabajo también con eso. Entonces, cuando veo algún error, yo siempre lo corrijo en mi mente, ¿viste? Lo hago automático. Pero con esta chica no me pasa. Esta chica escribe y me conecto con sus escritos de una manera que lo disfruto. Y el otro día vi que alguien la criticaba por equivocarse tanto, por cometer tantos errores de ortografía. Y yo dije, nunca vi. O sea, hace años que la leo, hace años que veo sus posteos, todo, y jamás vi un error. Y ella dijo, había expresado algo así, me equivoco un montón, pero qué lástima que te perdés en los errores y no puedes llegar a mi escrito, a mi. Y yo dije, fantástico. Le respondió tan bien, no le importó mucho, no dijo, bueno, ahora voy a demorar 2 horas editando. Quiero expresarme, esta cuenta es para eso. Así que bueno, bienvenido sea el que lo entiende, el que abraza eso y que puede mirar más allá de los errores, ¿viste? O de esto que decimos, de la superficialidad, ¿viste? Entrar en el sentimiento que quiso expresar la otra persona. Es así. Mira, por acá nos está diciendo Wada, que dice, las batallas llegan a veces sin elegir. No es fácil confrontar la adversidad. Necesitamos ordenar el alma. Y por acá después dice, así es, por eso le doy espacio al lector. Es así, porque hay veces que las personas creen sabérselas todas o se cree perfecto y si alguien fuera perfecto no estaría en este mundo porque todos tenemos errores, cosas buenas, cosas que descubrir, que aprender de cada batalla, como bien dijo ahorita Guada. O sea, todos estamos pasando por distintas cosas que a veces uno dice, ¿cómo puede hacer esto? Porque siempre te van a criticar, así sea lo más mínimo o lo más bobo, que no dice que hablen lo que quieran, porque nadie conoce lo que hay detrás de la persona. Hay veces que uno puede mostrar algo, pero por dentro eres otra cosa, y que independientemente uno dice, bueno, sí estoy pasando por esto, pero yo no voy a demostrarle a la otra persona o a las redes sociales lo que estoy pasando o lo que estoy Tal viviendo. cual, tal cual. Ujú. Inventar una fachada. Bueno, Cortázar mismo decía, cuando yo escribo el 50% me entiende tal cual lo que yo quiero expresar y el otro 50% entiende todo lo contrario. Pero no voy a dejar de escribir por ese otro 50%, tal cual. Mientras uno pueda ser eh, fiel, lo más fiel a uno mismo, uno tiene esos deseos que los va apagando un poco por el qué dirán, ¿no? Y lo van a leer, les va a gustar. Pero si uno logra un poquito, ser un poco más fiel a lo que uno desea, esas voces se callan, ¿no? Uno les baja el volumen. Así. Sí, hay veces que también, en relación también con esto del cáncer, que cuando a uno le dicen tienes cáncer, que uno siente que el mundo se le viene abajo. Me imagino que eso fue en tu caso, que uno dice, ¿y ahora cómo confronto esto? ¿Qué tipo de cáncer? ¿O qué está sucediendo? ¿Si se regó, no se regó? Porque hay veces que son tantas preguntas que a uno le vienen en ese momento cuando te dan el diagnóstico, que uno dice, ¿qué hago? Sí,
Sí, me pasó más ahora, ¿sabes? Este año o el año pasado. En la primera vez que fue el Hotkin, que es a raíz de donde sale Vida en Pausa, fue más una aventura. Sí, como decís, había muchas preguntas, muchas incógnitas, no sabíamos nada, en la familia nadie había tenido cáncer, ninguna de mis amigas, entonces era todo nuevo, una experiencia nueva. Y fue así, aceptada, rápido. Pero el año pasado, o este año, por ejemplo, que me enfrenté al PET, que uno se enfrenta, tan difícil, y yo decía, por favor, no, por favor, no, por favor, negada a la opción, o a esta oportunidad nueva, o a esta posibilidad, vamos a decirle posibilidad. Ahí sí que hubiera estado difícil. O sea, de estas veces, yo no transformaría estas en un libro, no tendría esa capacidad tal vez, pero eso no pasa siempre. Así como yo misma viví estas situaciones de diferente manera, viste, una vez, ay, que viva la Pepa, viste, y nos sacábamos fotos cuando me rapaba, esta segunda vez yo decía, te pido por favor que, Dios, que no, no hay chance, no quiero dejar el trabajo, dejar de nuevo la facultad, dejar todo por esto, porque se pausa todo, viste, ya es casi un stop. Y la vida de todas las personas alrededor continúa. Así que la primera vez fue como un, bueno, sí, se acepta. Había cosas negativas, por supuesto, y hay muchas en el libro, pero, pero imagínate si me pasó a mí, o sea, reacciones tan diversas, ¿qué puede ser el resto del mundo? ¿Viste? Un chiquito, una familia, hay gente que lo acepta, gente que no, gente que... Cada condimento, cada cáncer es diferente, cada persona, la edad de uno, los hábitos, lo que estaba haciendo, el plan de vida, tantas cosas que influyen. Sí, mira, por acá dice María Eugenia, nadie sabe las batallas que pasa el otro, pero es más fácil criticar o buscar lo que el otro hace mal que hacer un trabajo de introspección. Es así, porque siempre te van a criticar. Y es como bien tú acabas de decir con esto del tema del cáncer, que cada persona lo va manejando distinto y también según la edad, el estado del ánimo de la persona y también de todas las personas que le están rodeando, porque eso es parte fundamental también de la persona que está sufriendo la enfermedad, de sentirse querido, amado, que también como que uno empieza a buscar como que dentro de la familia, si hay alguien más que tenga la enfermedad o por qué me está pasando a mí y por qué a mí. Y son como que tantas preguntas que uno dice, wow, o sea, ¿por qué me está pasando a mí si nadie de mi familia tiene esta enfermedad, independientemente del cáncer que sea, porque son tantos diversos que hay, que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O que no hago, uno empieza a buscar también por internet. O sea, a uno se le vienen tantas preguntas que una vez se queda en blanco, a veces prefiere hasta gritar, llorar, no sé, hacer tantas cosas Sí, que sí, supongo que te pasó a ti y también a todas las personas que están pasando por esto. sí, sí, porque alrededor, cuando estás transitando la enfermedad, así como uno empieza la facu y tiene compañeros y no van al mismo ritmo y alguien se queda en una materia, otro va muy rápido, prueba todo, así en el cáncer pasa lo mismo. Alguien se queda en el camino, alguien no pasa de la segunda quimio, alguien llega a la quimio 12 y perfecto, y nunca más nada. Alguien pasa un estudio y le sale para la mona y está con una actitud arriba, o todo lo contrario. Eso tiene esa comunidad. Y uno tiene que seguir. ¿Viste cuando sos la única que desaprueba un examen y a uno le da, ¿por qué? O sea, si yo estudié un montón, estoy con las chicas, hice esto. En el cáncer pasa, ¿por qué? No, no para comparar, sino, ¿qué estoy haciendo mal? O al contrario, cuando alguien de nuestro camino muere, o fallece, o pasa algo, o no reacciona a la quimio, no sabes qué decir, porque a vos sí te está yendo bien, vos sí estás, tu cáncer sí está achicándose, y el de ella no, y te lo cuenta, y se quiere expresar. El otro día, cuando yo tenía que abrir el estudio para saber cómo me había ido, si había cáncer o no había cáncer, no lo quería abrir, lo tuve una semana, el resultado en el celular, y no me atreví a abrirlo. Y me encuentro con una amiga, y mi amiga estábamos charlando, y mi amiga me dice que salía de una cirugía reciente de, de un doble tumor. Y tan bien, tan arriba, y yo decía, y yo no me animo a abrir este estudio. O sea, ni siquiera estoy adentro de la enfermedad, estoy tan aterrada, y ella está con un humor arriba, súper positiva, y hacía chistes, dos por uno, viste, el bisturí tal, qué sé yo. Así que es difícil porque es buena la compañía, es fantástico tener compañeros, viste, hacerse amigos para saber qué reacciona, qué no, qué le sirve, qué no, pero también puede ser muy,
duro, muy pesado, porque uno se va relacionando, ¿viste? El amor crece y las amistades, uno crea esos vínculos, es muy difícil. Sí, incluso también con todo lo que viene también con el tratamiento, independientemente del tipo de cáncer que es, porque todos esos tratamientos son súper costosos, e incluso en dólares, que hay veces que hasta la misma persona no tiene cómo pagarlo si no tienes un seguro, o si tienes el seguro también se demora en querértelo pagar, lo tienes que pagar casi que ahí mismo para poder seguir adelante, y luchar y sobrevivir con esta enfermedad que uno dice, ¿qué tengo que hacer para poder salir de esto y salir airoso de que más allá de que me tengan que hacer la quimio o todas estas cosas, de salir bien y no quedarme en el sitio? Porque uno también ha escuchado tantos casos de personas que se quedan, o sea, no pasan la primera o la segunda sesión, que uno dice, ¿y lo irá a pasar? ¿No lo irá a pasar? Que esas son también preguntas que también las personas se están haciendo. Así como te pasó a ti también con el resultado que no lo querías abrir, a todas me imagino que les sucede también lo mismo o parecido, que uno dice, ¿cómo sigo adelante con esto? Son miles de preguntas. Sí, sí. Bueno, había momentos en que, cuento algunas en Vida en Pausa, pero había momentos en que tenía que hacer, me acuerdo con mi mamá, hacíamos la cola, una fila eterna en la hora social y pensar que mañana tengo que sacarme sangre para ver si estoy bien de plaquetas, para la semana que viene hacerme la quimio y si sale bien dentro de, o sea, cosas, salud y trámites, burocracia y dinero, todo al mismo tiempo, una sola persona. Eh, y gracias a Dios que yo tenía compañía y que tenía familia apoyándome, pero ¿sabes cuántas veces nos encontramos en la misma fila? Gente sola, que hacía sus cosas sola y que llevaba el papelito un día antes de la quimio, 2 días antes, un día después de la quimio, esas cosas que uno necesita una red de apoyo, no es fácil, como vos dijiste al principio, la enfermedad no es solamente el enfermo, es toda la familia, el entorno que se enferma, el entorno que padece la enfermedad. Eh, y no es fácil, porque no es fácil ser paciente y no es fácil ser familiar ni amigo de... Mm, mm. Para nada. Y, no, y también es súper doloroso también verlo sufrir a la persona. Y es como tú dices, hay personas que están solas pasando por la situación o que están en otro país también que están pasando por todo esto, como a veces nos ha tocado a muchísimos migrantes de que tenemos que irnos por cualquier motivo y que incluso estás en ese país y te ataca cualquier enfermedad o cualquier cosa y tú dices, ¿cómo salgo adelante estando yo sola o solo y está mi familia en el otro país preocupado? Y uno dice, no. Es terrible, eso es terrible. Bueno, ves esta pequeña conversación, ¿no? Este intercambio. Yo estoy hablando acá de las dificultades teniendo mi propio país, mis papás, el mismo país, y siempre hay algo más difícil, siempre hay algo, lo tuyo. O sea, ¿qué hubiese pasado? Sí, viste, si yo no hubiese estado en mi país, si yo hubiese estado muy lejos. Siempre pensé eso, viste. Mirá si yo hubiese estado de viaje, sola, enterarme estas cosas siempre hay algo peor. No para comparar y decir, bueno, tengo que estar agradecida todo el tiempo porque uno cae y uno es humano, pero tener esto que decís en mente, ser consciente de que hay otras condiciones, por lo menos no nos hace ser tan salames, ¿viste? Meternos tanto, mirar el ombligo todo el tiempo. Ajá, sí. Mira, por acá nos dice Lore, también hay personas que se entregan, que los asusta la palabra cáncer y se vienen muy abajo sin intentar luchar, se entregan por completo. Es así, porque hay veces también que la persona está sola y dice, ¿para qué voy a seguir adelante si ya se terminó todo, se terminó mi vida? Porque hay veces que también la persona lo afronta desde esa manera. O sea, tengo esta enfermedad, me voy a morir, ¿para qué voy a seguir adelante con mi vida si ya di el todo por el todo, no voy a seguir? Porque hay veces que a las personas les pasa eso por la mente de dejar todo atrás y no seguir adelante. Sí, sí. Y eso es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar que otro no quiera vivirlo como yo pienso que se debería vivir el cáncer. En este caso el cáncer, pero puede ser otra cosa. Eh, Querer controlar cómo vive el otro la enfermedad es muy difícil, principalmente si hay un vínculo, si hay sentimientos de por medio. Uno ve
el otro día tuvimos una reunión con unas mujeres de cáncer y ella hablaba de que antes de tener cáncer tenía diabetes. Y ella decía, toda mi familia me quería ayudar o quería opinar o quería hacer esto, pero para mí yo no estaba enferma, así que yo no podía escuchar todo eso. O sea, escuchaba, pero no hacía nada, no cambiaba nada. Y me dejó pensando esto, ¿cuánto nos cuesta entender que el otro elige cómo vivir la enfermedad? Si elige, no quiere decir que para nosotros esté bien o que nosotros queramos vivirlo así, pero es un trabajo de aceptación, no es nuestro cuerpo, no es nuestra enfermedad, no es nuestra circunstancia. Eh, y lo que vos dijiste es muy cierto, principalmente en la gente grande. Si me queda poco tiempo de vida y tengo que aplicarlo con dolor, tengo que someterme a cirugías, a quimio, no me parece muy favorable esa escena, no quiero terminar la vida así en una cama. Y también es válido, es difícil aceptarlo, pero también es válido. Tenemos ese derecho, por lo menos, a cómo morir o cómo, ¿no? Cómo Sí, pasar sí, nuestra de vida. hecho hay personas que dicen, que tienen por lo menos cáncer, que dicen no me voy a poner ni quimio ni radio, o sea, quiero como que seguir adelante buscando otras alternativas y no sufrir con esto, porque a lo mejor también han visto personas cercanas, sean familiares o amigos que han partido, porque se han colocado tanto la quimio como la radio y dicen yo no voy a sufrir, no, o no voy a pasar lo mismo que pasó a esta persona. Y claro, es también aceptar la decisión también de la persona, pero si sabes que esa es la única opción de que vas a poder salir adelante, de que te va a desaparecer el cáncer y no lo vas a tener más, o sea, hay que buscar como que, claro, todo, es como todo, tiene sus pros y sus contras. Decir, bueno, si me la aplico puede pasar esto, si no me la aplico sucede esto. Total. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Me Ujú. la pongo o no me la pongo? Sí, es una decisión tan compleja. Te digo la verdad, yo si me volviera a enfrentar con la enfermedad, eh, no sé, no te puedo decir qué haría, pero sí tengo unas formas de vida. De hecho, hice una lista. Antes de abrir el resultado, hice una lista. Bueno, si salió positivo, si tengo cáncer, me gustaría hacer estas cosas. Y muchas eran diferentes. Yo no creo que no sé, si me sometería de nuevo a un sillón de quimio. No sé si tendría tanta energía. Y soy joven y hago deporte y tengo ganas de vivir y aún así no sé si estoy dispuesta a enfrentarme a tanto dolor. ¿Viste? Pero bueno, tampoco quiere decir que esa ya es mi decisión tomada, tal vez me toque en otra situación. Hay una mujer del grupo de cáncer también que cuando tuvo la primera vez era mamá de un nene de, nada, 4 meses. Y ella decía, ni me importaba el cáncer, tenía una razón para vivir y yo llegaba a casa y le cambiaba los pañales al nene y vivía una vida normal y maternaba así, feliz de la vida. Yo decía, bueno, ¿y si me pasa eso? Si el cáncer vuelve cuando yo soy madre, ¿no? No puedo tomar la decisión ahora, pero sí que los momentos y estas decisiones son difíciles, no son para tomar, viste, así en el colectivo y decir, bueno, listo, ya está, hago esto. Es difícil. Sí, es súper difícil y también cuando tienes en este caso de ella que tiene al nene chiquito, que uno dice, ok, tengo otro motivo para seguir adelante, continuar con mi vida porque quiero ver crecer a mi hijo, quiero verlo graduándose, quiero verlo formándose como un gran ciudadano, que uno dice, le doy el todo por el todo para vencer Tal esto y cual. seguir adelante y no pausar mi vida, ir por mis sueños. Y claro, también es como, mira, acá te están haciendo Lore, lo que es lo más positivo que rescatas o que te deja a raíz de todo lo que pasaste y de lo negativo. Uy, Lore, qué difícil. Lo más positivo. Eh, yo creo que el sentido de cómo usamos el tiempo en la vida. Tengo tantas listas que hice antes, ahora también hago listas, pero son un poco más accesibles y son más para el disfrute, no tanto para el tilde, ¿viste? Eh, Creo que eso, el tiempo, que pasa muy rápido, que en la correría, en el correr, en el andar haciendo cosas, muchas cosas, no se disfruta mucho. Eh, Obviamente que lo amargo hace que disfrutemos más o valoremos lo dulce, pero sí entendí un poco eso, que no necesito correr para lograr muchas cosas, o no importa si logro muchas o pocas, pero que las que logre puedan ser realmente significativas para mí. Y lo negativo, bueno, la gente.
Yo creo que la gente. ¿Dónde? Tal vez no la gente, porque ahí pongo la responsabilidad en otros, pero sí aprendí a darle otro lugar a la gente. Tal vez como esto de no complacer, no querer complacer a todo el mundo, porque me di cuenta que podía ser lastimada y herida por gente que yo quería mucho, gente que yo le había dejado entrar a mi vida, le había abierto la puerta, y yo le había dado ese poder, ¿viste? De participar, de opinar, y en ese proceso me lastimaba, sin intención tal vez, no estoy diciendo que haya sido intencional, pero tal vez aprendí eso, como darle otro lugar a las personas, digo gente, pero a las personas, ¿no? Como a quién quiero ser, por quién quiero ser influenciada, por quién preferiría, no, muchas gracias, ¿no? Yo a veces no quería lastimar o no quería decir nada incorrecto para no lastimar al otro y en el proceso de enfermedad no puedo las dos cosas, no puedo concentrar mi energía en sanar, en curarme, y también complacer a todos para que todos estén. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Algo que dijiste que me parece fantástico es, doy todo, ¿no? Voy a todo, con tal de vivir. ¿Sabés que ese es el lema de mi escritor favorito, que se llama Albert Espinosa, que es el que creó Pulseras Rojas, esta serie sobre el cáncer infantil, bueno, y adolescente? Él es él en todos los personajes. Hay uno particular que es él, ¿no? Pero hay un poco de él en todos los personajes. Y él tuvo cáncer desde chico, estuvo 10 años en un hospital y en sus libros están frases, cambio pulmón por vida, cambio una pierna por vida. Fue entregando pedazos de Wow. sí para tener un poco más de vida. Y con una alegría, ¿qué hace falta? ¿Hay que cortar la pierna? ¿Pero voy a vivir? Sí, cortamos la pierna. Ay, tengo que sacarme un pulmón. Y él lo cuenta así como si fuera Aunque si fuera normal, algo sencillo. ¿sí? Y todo por vida. Y yo digo, qué fantástico, y es mi escritor favorito. Y bueno, así no puedo ser como él, como me gustaría vivir así, con esa energía, viste, amar la vida. Y amo la vida, me parece fantástica, pero por ahí cuando consideramos que hay que pagar, él dice, pago partes de mí. Yo si tengo que empezar el dolor físico, a veces como soy más renuente, ¿viste? Ah, bueno, pero me va a doler. ¿Viste? Y este muchacho no, partes de sí, con tal de vivir más, y tiene una vida maravillosa, la creó él, ¿viste? Y al cine, a la tele, no, no por la fama, sino por lo que él logró, que él quería dar a conocer estas cosas. Claro, también de demostrar de que no importa la edad que uno tenga, puedes vivir la vida, seguir adelante, de, ok, ya superé esto, voy por otras cosas más. Y es como siempre se dice, un día a la vez, de ir viviendo la vida a medida de que Dios o el Creador, independientemente de la religión que uno tenga, de seguir adelante, decir, bueno, tengo un día más de vida, lo voy a aprovechar al máximo porque no sé cuánto tiempo me quede. O sea, es como que vivirlo día a día, como también para acá nos dijo Guada, mientras haya un sueño, existirá un propósito para seguir viviendo. Y Sí, es así, porque también uno con todo lo positivo o lo negativo que tú dijiste, es eso de decir, wow. O sea, me alejo de estas personas porque sé que me están lastimando de manera inconsciente, por así decirlo, o consciente, porque hay veces que lo hacen de las dos maneras, que uno dice, ok, me quedo nada más con la persona que sé que realmente está conmigo y me está dando esa fuerza, esa energía de superar esta enfermedad y que no me está colocando obstáculos y decir, bueno, te coloco esto, pero no sigas adelante. Esas son las primeras que hay como quien dice sacar del camino porque no están aportando nada para que uno se reponga y siga adelante con la enfermedad. sí, sí. Y tantas cosas que uno no, cuando uno dice cáncer no piensa en esto, no piensa en estas cositas, ¿no? Estos agregados o este condimento. Pero sí que hacen al proceso de salud de enfermedad, sí que hacen a cómo vivimos, porque en mi caso fue salud, ¿no? Pero hay otras cosas. Cuando le compartí esta frase que acabas de decir, un día a la vez, que fue el lema en casa, el lema que mi mamá repetía, todos repetíamos, le compartí esta frase a una familia que está pasando por un problema diferente y la madre de esta familia me dijo, en casa no podemos decir un día a la vez, necesitamos decir una hora a la vez. Es tan difícil lo que sufrimos, es tan difícil lo que estamos pasando en casa que ni siquiera nos da, no llegamos al día completo, no llegamos a la noche así tan rápido. Así que vivimos una hora a la vez. Me pareció, viste, extremo. Eh, Mientras yo con esta frase de, bueno, un día a la vez pienso en la noche y listo, y me enfrento a este día, hay gente que necesita más, ¿viste? Respirar más veces, recordarse, bueno, yo puedo,
yo puedo hacer esto. Pilar Sordo en sus libros dice que ella se compromete a ser feliz. Yo elijo ser feliz esta próxima hora. Yo elijo, y le enseña esto a sus pacientes con cáncer y en general. Yo elijo ser feliz. Qué difícil, a cada rato, ¿viste? A la mañana y a uno ya se le vuela la... Sí, yo elijo. Yo elijo ser feliz. Una decisión constante. Es así. Y es también como por ahí estaba colocando mi mamá de las personas tóxicas, que eso también, de alejarnos de esas personas que nos hacen daño y de también en el lugar de uno como familia, de que tiene una persona cercana con cáncer, sea papá, mamá, hermano, un hijo o un primo, un tío, es decir, ok, estoy contigo, estoy para ti, para lo que necesites, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo hago porque es eso, es de darle una mejor calidad de vida a la persona, decir, bueno, hago lo que sea necesario, recaudo lo que tenga que hacer para apoyarte y seguir con todo porque vamos a superar esto, que me imagino que, o por lo menos la mayoría de las personas hacen eso. Sí, sí, hay muchas, ahora hablamos de lo negativo, pero hay mucha gente positiva, hay mucha gente que aporta esto. Yo, desde que publiqué el libro, recibí algunos mensajes diversos, pero me acuerdo uno en particular que un muchacho me decía que un familiar había sido diagnosticado y qué hago, qué le digo, qué le doy de comer, que muchas preguntas me había hecho, según mi experiencia, según como yo. Y yo ya iba a empezar, ¿viste? Bueno, hay que comer esto, ya, iba a empezar como todo el mundo a opinar. Y paré un segundo y le pregunté, ¿qué quiere ella? Y dijo, no, ella no quiere nada, ella no acepta nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿No? Entendía el amor, de dónde salía esta preocupación de querer ayudar y todo, pero si ella no quiere nada, hay que amarla, que no le falte de tu amor, que no le falte, o por lo menos no le sumes las críticas mientras se enfrenta al tratamiento, no le sumes, bueno, si no quiere nada, no quiere nada, abrazala. Y hay casos en el que no, en el que la misma persona, yo preguntaba también cuando yo tenía enfermedad, la enfermedad preguntaba por Instagram mucho a otras chicas que estaban viviendo la enfermedad, ¿qué haces vos? Hago esto, es fantástico. Pero si uno quiere, si no hay que aceptar, por más buenas intenciones que uno tenga para ayudar a otro con cáncer o con otra cosa, ¿no? Pero si pudiésemos tener esa libertad de preguntarle a la misma persona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y que la persona se sienta cómoda y en libertad de poder expresarse y saber que lo que diga va a ser aceptado. ¿Viste? Capaz que la persona diga, no quiero nada, no quiero que me opine, no quiero que, mira, quiero esto. Pero no estamos acostumbrados a eso, a poder expresarnos correctamente y escuchar al otro, tal, ¿viste? Aceptar eso es difícil también. Es así, Acompañar. mire, para Calores nos dice acompañar mucho, eso es lo mejor, es así, y también depende también de la actitud de la persona, y de lo positivo o alegre que sea también la persona, que eso también le va a ayudar mucho a superar todo esto, y de cómo vivirlo también un día a la vez, decir, bueno, ok, voy con esto, tengo la mejor actitud, voy con... y es eso también lo que te había dicho antes, de yo elijo hacer esto, o yo elijo que hoy va a ser el mejor día de mi vida, y lo voy a vivir al máximo, voy a dar el 100%, que, que es como todo, a veces tienes días buenos, días malos, y también con todo esto de la enfermedad también te va demostrando qué tan fuerte es uno como ser humano, y hasta dónde puedes aguantar todo esto. Sí, 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 sí. Es un aprendizaje personal. No es para compararse con nadie, es personal, es de donde yo estaba antes, donde estoy ahora, donde considero que estoy. Lo hice bien, lo podría haber hecho mejor, qué haría la próxima. Eh, Hay días en que uno no puede hacer nada. Y esto de ser productivo, o querer cumplir con todo, o compararse en cómo estaba, el año pasado estaba haciendo esto, y ahora estoy acá, en una cama. Me acuerdo un día que le mandé un mensaje a una amiga que también tenía cáncer de mama, y yo le dije, hoy me siento tan mal, no puedo hacer nada, no tengo ganas de leer, no quiero ver películas, no tengo ganas de estudiar, ¿no? Y me mandó un mensaje y decía esto, no me olvido más. ¿Por qué no te pones crema en las piernas, te hidratás y te pintas las uñas de los pies? Y yo dije, cualquiera, o sea, le estoy diciendo que no tengo ganas de hacer nada y me recomiendo que ponga, aparte re específica, crema en las piernas y me pinte las uñas de los pies. Y como tenía cáncer la chica, yo la escuchaba. Como sabía, digo, bueno, debe saber, no creo que sea mágico esto, pero me voy a poner una crema. El hecho de salir de la cama, buscar una crema, ponérmela, mirarme los pies, pintarme las uñas con el único color que tenía ahí,
Me cambió, ¿viste? No me cambió, me siento fantástica, ahora estoy renovada y más, pero ella sabía lo que estaba pidiendo, ¿no? Algo chiquito, algo por vos, ¿sí? Que cuentes. Si sentís que no está contando nada, píntate las uñas de los pies, mirate las uñas y decís, qué hermoso este piecito, date un respiro, no tan látigo, ¿viste? No tan, ay, no puedo hacer nada. Si no se espera que hagas nada en este momento, no se espera de vos que seas productiva. La vida no espera que seas productiva en este momento, sino que te sanes, que Es descanses así, un ahí montón. te estaba motivando y a la vez también ella misma se estaba motivando y decir, bueno, si estamos pasando los dos por lo mismo, vamos a ayudar, aunque sea a levantarnos de la cama, ir por algo, así sea lo que lo tengamos al lado o cerca del cuarto o de donde estemos, decir, bueno, voy por ello, así pasar un día distinto. Y acá también es como nos estaba diciendo Guada, dice, la fe juega un papel vital, es así, es aferrarnos a la creencia que tengamos y decir, bueno, hago mi oración o medito o hago cualquier cosa que sé que me va a llenar de vida, decir, voy por ello porque sé que estoy aferrada a Dios, que es el que me va a dar un día más de vida, que Él sabe cuánto tiempo me queda en este mundo y de vivirlo un día a la vez y de saber que voy a estar con mi familia, que ellos van a estar conmigo hasta el día que él lo decida, porque uno tampoco es Dios para decir, bueno, me queda un día más de vida o me quedan 10 años, porque uno tampoco sabe qué tiempo tienes tú de vida aquí en la tierra. Uno No dice, tenemos voy por todo nada. y darlo lo mejor que uno pueda. Sí, sí. Sí, porque ahí nos demostramos a nosotros mismos de qué estamos hechos y de hecho sí, y a quién pertenecemos. Yo creo en Dios. Así que no podemos aceptar solamente lo bueno, no podemos elegir solamente las experiencias buenas en nuestra casa, ¿no? Esto de la vida color de rosas, que no me pase nada, que pueda estar bien, que salga todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, el todo bien no, nos va a dar pocas experiencias, ¿no? No quiere decir que uno sea masoquista y pida experiencias negativas, porque ellas vienen solas, no necesitas ni que las pidamos, pero sí, sí, aceptar lo que viene, agradecerlo. Está Guada, y Guada en la tarde que nos conocimos, ella dijo una cosa que para mí ya era reconocido, pero que lo diga otro, o que otra persona también piense así, ¿no? En casa es común, entre mis amigas esto es común, pero una persona que hasta hace 15 minutos era desconocida, ella me miró y me dijo, tu vida no está más en pausa, ¿sabías, no? Y yo dije, claro que, pero... Y automáticamente me puse a llorar, porque a veces podemos prolongar, ¿no? Un proceso que ya terminó ese dolor, no lo tengo que cargar yo encima, ya demasiado, lo cargamos, demasiado lo sufrimos, lo enfrentamos, ya está, ¿no? Pasar página, aún de las cosas difíciles, es, es difícil, pero se puede, vamos a decir, bueno, es momento de play ahora, momento de avanzar, y todo el tiempo, no es que hay un play, una pausa en la vida, tenemos un montón, esta fue una, representa una sola, pero sí. Mira, me hiciste acordar también una frase que me dijo una amiga hace poco que dice, Dios le pone las mejores batallas a sus mejores guerreros. Y es así, porque hay veces que uno dice, bueno, estoy pasando por esto, pero quién sabe qué enseñanza me está dejando o qué mensaje le puedo brindar a esa otra persona que me está pasando a mí esto. O sea, aparte de uno también crecer como persona y de poderle decir al otro, y decir, mira, yo pasé por esto y lo superé y sé que tú también lo vas a superar. Es como que uno dice, a veces la vida te juega en pro o en contra, que uno dice, ¿cómo sigo adelante? Así sea lo más mínimo o la más estupidez que uno pueda tener, que uno dice, ¿cómo sigo? Y a veces uno ve a la otra persona que está en peores condiciones que uno y está dándolo por el todo, que, que como un movimiento que está que dice, yo sí puedo, esté donde esté, no importa si estoy en mi país o fuera de demostrar de que nosotros podemos y de tener esa actitud positiva que también nos va a ayudar a seguir adelante y de demostrarnos que nosotros somos fuertes y somos guerreros para salir y dar el todo por el todo. Sí, sí. Y es una forma de agradecer al que nos enseñó o a esta persona en la cual nos apoyamos para poder superar esto. Siempre estamos,
no, Dios nos da eso también, nos da una prueba, pero no nos deja solos. Siempre hay alguien a quien podemos mirar y decir, bueno, lo pudo hacer, pudo. A mí me encanta la historia de Mandela. Me encanta bueno, hay un libro en específico, especial de él que dice que en estos 27 años que estaba encarcelado, él, y después obviamente el resto de su vida, nunca se basó en su recuerdo pasado, en todo el sufrimiento que tenía. La imaginación de él era tan grande, por lo que él podía aún así construir, que él, era más fuerte la imaginación y la visión que tenía por un futuro mejor, no solo para él, sino para un país entero, que todo su pasado doloroso, que todo su pasado difícil. Y esto es una enseñanza para mí, para las personas que lo sufrieron junto conmigo, que fueron pacientes más o menos en el mismo tiempo, que necesitamos eh, ejercitar esa imaginación, esa visión de qué quiero todavía, qué quiero lograr, qué me gustaría. En el caso de Mandela no era solamente para él ya había sufrido un montón, tal vez no podía ver mucho del logro o los frutos, no importaba, la visión lo movía, ¿no? Esta imaginación de hay algo que se puede hacer todavía, yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios, puedo hacer algo en esta vida, por más que sea chiquito, y nosotros también, ejercitar bueno, alguien me ayudó, ahora yo puedo dejar un camino mejor, por más que sea poco lo que yo aporte, lo puedo hacer mejor, puedo ayudar a alguien, por lo menos una persona. Exactamente, mira, y hablando justo de eso, hay una parte acá del libro que la voy a leer que me llegó, que dice, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro, otra vez. Carlos Gardel. Esa frase, dije, wow, dije, qué potente esta frase, y es eso, es de decir, qué corto, qué larga es la vida, de seguir adelante y, y demostrar de que de lo que estamos hechos a pesar de la adversidad o de lo que o de lo que estemos pasando. Ujú, ujú. Que hay veces que uno dice, la vida es tan corta y a la vez tan larga de vivirlo un día a la vez. Sí, sí. Mirá, mi mamá le enseñaba a leer a un matrimonio. Me acuerdo que uno era ciego, el otro súper trabajadores, los dos. Y yo era chica, la acompañaba y hacía mi tarea, jugaba. Y me acuerdo de entrar y escuchar esto que vos leíste en una canción, un tango, famoso. Y el hombre estaba con los ojos cerrados solamente escuchando la canción. Nada más, no estaba haciendo nada. No estaba haciendo pan, no estaba trabajando en la web, no estaba haciendo nada. Yo vi que estaba como nada, estaba haciendo, ¿no? Estaba con los ojos cerrados escuchando esa música. Y yo dije, qué raro, o sea, ¿qué hace? Primera vez que tengo este contacto, ¿no? Como nena chiquita, ¿qué hace este hombre? Y escuché la letra y yo dije, está como conectado con la canción, la está sintiendo. Con los años, obviamente que es una música preciosa y tan triste y tan real, ¿no? Esto de, como vos bien lo dijiste. Eh, y la quise poner ahí en ese capítulo porque es como un momento de sentir que eso, es un soplo la vida. Es ese momento de como el viejito, no tenía nada para hacer, yo pensaba, no es productivo, no hace nada. En realidad él estaba haciendo un montón, estaba conectándose con la música, estaba conectándose con la vida, con su vida, con lo que había logrado, con lo que no. No importa, estaba en ese momento ahí. No estaba pensando en otra cosa, estaba disfrutando de la música. Y en ese capítulo, bueno, que hablo un poco de eso, es para eso, como para sentir que es un soplo la vida. Va a pasar muy rápido. O lo disfrutamos o lo perdemos. Una lástima si lo perdemos. Es así. Anto, aparte de este libro, que es maravilloso, se los recomiendo porque lo tienen que leer, aparte que acá uno conoce más de lo que vive una persona con esta enfermedad y de todos esos consejos y de todas esas cosas que tú colocaste, también del apoyo de nuestro círculo, que es lo más importante, que era lo que habíamos mencionado casi que al principio, que sin ellos no podemos hacer nada porque sentimos que estamos solos, sentimos que estamos vacíos, de que la vida no importa. Y cuando estamos rodeados de ese amor, de ese cariño, de tantas personas que nos quieren, que uno dice, voy a seguir viviendo, voy a seguir luchando, voy a ir tras mis sueños, voy a ir a darle el todo por el todo, porque la vida pasa en segundos, pasa como un soplo. Y es eso, hay veces que uno se pone a reflexionar tantas veces de ver que una simple canción o un cuento o una película
te llena tanto y te motiva también a seguir adelante, que uno dice, voy a seguir adelante porque merezco ser feliz, merezco estar sano, merezco tantas cosas que a veces uno no lo ve en ese momento, sino más adelante. Sí, sí. Eh, y para eso necesitamos esos momentos de calma, de parar, como vos dijiste, leer un libro, escuchar una música. Merezco esto. Estoy acá, vamos a aprovecharlo. ¿No? Sí, ya estamos en play, yo y todos, obviamente, cualquier lector. En ese libro, en Vida en Pausa, yo no trato de ser ejemplo de paciente de cáncer, para nada. Tampoco hay respuestas, pero es un momento, y por lo menos invito, lo que yo quiero hacer es eso, invitar a la reflexión, contar un poco desde adentro lo que pasa a alguien con cáncer o la familia o los amigos, qué se vive, e invitar a la reflexión, a que eso está pasando en el mismo momento en que vos te levantás, en que vos estás yendo al trabajo, hay gente que está en el hospital, mientras vos estás en el hospital hay gente que está en la heladería sin ningún problema, hay gente que está rindiendo un examen, ¿no? Hay un montón de situaciones adversas que van pasando mientras nosotros estamos en este momento, ¿no? No que sea Es una así. ruleta, pero sí que podamos ser capaces de, bueno, disfrutar, valorar la situación en la que estamos ahora. Mira, justo eso es lo que está colocando María Eugenia, y dice, de eso se trata la vida, de disfrutarla en todo su ser, en todo su sentido, con lo bueno, con lo malo, con lo cotidiano, de compartir con la familia, con amigos, de tomar un mate a solas, de poner música fuerte, de calma, de sentir que merecemos. Es así, porque a veces uno también tiene que buscar qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres seguir adelante. ¿Y qué motiva a Anto en este momento, de más allá y dejando un poquito de lado lo que es el tema del cáncer? ¿Qué te motiva a seguir adelante? Bueno, mirá, antes sobre esto que estaba leyendo que leíste, Euge es escritora. María Eugenia es escritora y es maravillosa. Ella publicó su primer libro que se llama Amar en tiempos de pandemia. Ah, y es una joyita literaria porque no puede ser que alguien haya escrito algo tan rápido así sobre la pandemia y que nos representa a todos. Así que es hermoso. ¿Qué me motiva, Ari? Yo creo que la vulnerabilidad, viste, cuando no estamos allá arriba, súper perfectos, cuando estamos vulnerables y con dolor eh, y sufrimos cosas, somos más capaces de conectarnos con otros que están sufriendo. Cuando uno dice, no sé, cuando alguien escucha, ¿viste? Me pasa mucho, yo no quiero andar por la vida con un cartel de tuve cáncer, no me interesa. Y obviamente escribí un libro sobre el tema, pero no lo llevo a todos lados, no lo llevo en la cartera y ando por todos lados, pero sí me pasa que cuando yo comparto, luego de escuchar algunas cosas, esa es una conexión invisible, que viene del dolor. Antes escribía, antes del cáncer, pero no tenía esa necesidad de conectarme con otras personas que hayan sufrido. Ahora tengo más empatía y más compasión que vino del dolor. Eso viene del dolor, indefectiblemente. Tiene esto, ¿no? El dolor viene con un regalo, o es un regalo, una bendición disfrazada. Hay que pasarla. En mi caso fue dolor físico, dolor emocional, pero hay otras cosas, ¿no? Discapacidad, tantas otras cosas. Pero me motiva conectarme. Ese hilo, viste, invisible que conecta a la gente que sufrió, que tiene dolor. A veces ni hablamos, a veces es una mirada, viste, cómplice. O leer el escrito de alguien y sentirse identificada. En mi caso, leer a Pilar Sordo, que fue una de las primeras que yo leí sobre el cáncer. Yo decía, pobre mujer, todo lo que tuvo que sufrir, pero gracias al sufrimiento de ella, yo puedo sentir que alguien me entiende cuando la leo en mi cama, estando fea, estando en pijama, sin pelo, con la piel descascarada, puedo sentir que alguien en alguna parte del mundo, yo es chilena, pero estaba dando conferencias, me entiende. Qué fantástico. Y esa conexión, cuando alguien está sufriendo mucho, mamás con nenes con autismo, cómo se alivia cuando conoce otra mamá con un nene con autismo, una mamá con un chico con discapacidad, cómo se entiende, cómo se le alivia el corazón. Eso me motiva, poder conectarnos por unos segundos y aliviar el corazón. ¿Viste? Después cada uno sigue con su vida un poco más, con menos peso. Ajá. No, y qué bonito eso también, y es cierto eso lo que tú dices, porque hay veces que uno quiere estar solo, pero cuando ves que hay otra persona que está pasando por lo mismo que tú, o que también tiene autismo, tiene cualquier otra cosa, y ves que hay otra persona que también lo está pasando, lo está viviendo, de decir, wow, vamos a ayudarnos, a motivarnos entre ambos, vamos a intercambiar.
de qué te sucede a ti, qué me sucede a mí, tratar de automotivarnos entre ambas partes para seguir adelante y de vivir de alguna manera un poco más aliviada toda esta enfermedad. Sí, sí, eso mismo, tal cual. Un poquito más aliviados. Así. ¿Y tienes pensado escribir otro libro? ¿Qué tienes pensado en corto plazo? Sí, sí. El segundo libro va a salir dentro de poquito. Tiene, la temática es diferente, no es enfermedad, no hay cáncer acá, pero intento un poco lo mismo. Momentos de reflexión, un libro corto, llevadero, que invite a la reflexión, a ninguna respuesta, no ofrezco ninguna respuesta. Ofrezco también una mirada desde cerca a otra situación adversa que pasamos en algún momento de la vida. Así que bueno, espero que salga pronto y poder compartir. Claro que sí, sé que también va a ser un éxito, igual que este libro, que le invitamos a que lo lean, lo disfruten. Ah, entonces, si alguien quiere tener este libro estando acá en Argentina o fuera de Argentina, ¿cómo lo puede adquirir? Bueno, me lo puede pedir a mí por Instagram, lo puede buscar en Mercado Libre, está en muchas librerías del país y fuera del país está en Amazon. Lo tenemos en español, en portugués y en inglés ya. ¿Ebook o formato papel? Espectacular. Sí, es eso también de seguirnos, de seguir apoyando, de seguir, mira, por acá nos están diciendo ansiosos esperando el segundo, así que ya la gente ya lo quiere. Y es eso, es seguirnos apoyando porque esa es la mejor herramienta que podemos tener de apoyarnos entre todos, de dar a conocer todas las cosas que estamos haciendo y de también de crear esos vínculos positivos y armoniosos para poder vivir una vida un poco más sana y llevarla de la mejor manera posible entre todos y no lastimar a las demás personas. Sí, sí. Por eso, Ari, lo que haces es hermoso, desde tu posición altruista, además. Conectar historias, hacernos ver lo que está viviendo el otro, historias tan reales, tan... Cuando las personas aceptan ser entrevistadas, vuelcan todo en las conversaciones que tienen con vos. Así que es un espacio para agradecer. Muchas gracias, porque vemos cosas que no nos damos cuenta y pasamos por alto. Así que espacios así son tan necesarios como para parar la pelota, ¿no? Parar un poco y, y ver que se pasa rápido, que hay gente que está sufriendo, que hay gente y todo lo que tenés vos con tu experiencia, los dos países, tu trabajo, el observar siempre atrás, pero siempre adentro de la historia. Es imposible salir de esas historias sin llevarte un pedazo con vos. Exactamente. Y gracias, y mira, y también hablando de eso, a mí hubo una historia de las más de 30 entrevistas que he hecho. Hubo una que a mí me marcó tanto que le di gracias a la vida por haberme puesto un médico mexicano que él falleció el año pasado por COVID, pero era de esas personas que te llegaban con esas historias que uno decía, qué increíble conocer a seres tan especiales como él, que incluso era la primera entrevista que le hacían en su vida. De hecho, él quería también una segunda parte que no se pudo hacer por todo esto de la enfermedad y de ver también esa parte positiva dentro de todo de sus familiares que me agradecieron por haberle brindado esa alegría de dar a conocer su historia, que de hecho sus familiares la siguen adelante en su cuenta de Facebook. Y es eso, de llevar esas historias, de que tantas historias que hay, que independientemente de lo que haga la persona, sea escritor, emprendedor, cualquier profesión que tengan, es dar a conocer esas historias porque tú no sabes en qué momento te vas a sentir conectado con la otra persona. O si tienes para escribir un libro o algo más allá, hacer un documental, cualquier otra cosa, es eso, es apoyarnos, es decir, tengo esta persona que hace esto, que casi nadie lo conoce, es brindar ese pequeño espacio y salir también de lo tradicional del periodismo, de lo que uno está acostumbrado a ver a diario. Es decir, bueno, me salgo de lo convencional y voy a algo totalmente novedoso que sé que a las personas les va a gustar y le va a llamar la atención. Claro, claro. Lo que decíamos al principio, y que en este caso si vos no lo haces, Ari, no lo va a hacer nadie, no lo va a hacer nadie de esta manera, como vos lo pudiste hacer y lo haces, ¿no? En cada entrevista. Así que sí, fantástico. Es así.
Y yo por acá súper agradecida de que el día ese que nos conocimos, de cuando te estuve contando de lo que hacía, de que aceptaste y nos contaste un pedacito de tu historia, de tu vida, de lo que te había motivado a escribir el libro, que nos hiciste llorar a Guada y a mí, porque son historias que uno se siente conectados con esa otra persona, porque sabe que tiene un familiar cercano que está también pasando por la enfermedad, o un amigo, y uno dice, wow. O sea, qué increíble, y que incluso también los tres libros también están relacionados con la vida, de Ujú. que es lo más maravilloso que tenemos y que nos impulsa a seguir adelante y de que siempre damos gracias a Dios, decir, bueno, tenemos un día más de vida, vamos a aprovecharnos de la mejor manera posible. Sí, 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 tal cual. Bueno, fragmentos de vida diferentes en momentos de cada vida diferente, ¿no? Y cuánto aprendizaje. Sí, tal cual. Que justo caímos ahí. Bueno, es la vida, sí, ¿no es cierto? Esos secretos, esos premios, sí. A veces nos ponen en el momento indicado y con las personas indicadas, porque quién diría de que ese día nos íbamos a conocer las cuatro y de tener también esa conexión tan bonita de conocernos, aunque sea 20 minutos, media hora, que uno dice, ¿cómo te cambia la vida en esos pequeños segundos? Sí, totalmente, totalmente. Conexiones, ¿viste? Pequeñas conexiones. Estos hilos transparentes así que nos conectan. Ujú. Vale. Que uno dice, wow, o sea, hay que vivir la vida de la mejor manera. Y antes de terminar esta maravillosa entrevista, que me encantó, mire, para aquí nos están diciendo, la verdad, lo más hermoso de la Feria del Libro fue conocer a seres tan hermosos como Anto y Lore, esto nos está diciendo Guada. Y Lore dice, regalos hermosos que nos da la vida. Es así. Antes de terminar, Anto, ¿qué mensaje les quieres dejar a todas las personas que nos están viendo ahorita y nos van a ver después? ¿Qué mensaje? Este espacio es para ti. Ay, bueno, algo que escribí en el blog, tengo un blog, antocaravana.com, y el de esta mañana fue, eh, hacía referencia a que está bien, viste, no, nunca hay respuestas, nunca, está bien lo que estemos intentando hacer, no, no tenemos ni un manual para saber cómo vivir el día, y a veces somos las personas que más nos cobramos, ¿no? Que más nos exigimos de nosotras mismas. Está bien lo que estamos haciendo. Hoy estoy en pausa, mañana estoy en play, hoy estoy en play, mañana se viene un stop grande. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y a veces no, a veces no estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos haciendo lo que podemos simplemente. Eh, Aceptarnos un poco más, aceptar lo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, que está bien. Si no, no tenemos a nadie que nos lo diga, ¿no? Está bien, Ari, está muy bien, no tenemos mamá, papá, marido, un familiar cercano en el que confiemos que podamos escuchar esa voz adentro de nosotros, de está bien esto, ¿no? Basta de tantas exigencias Es y así, mucho mira, por amor. acá no. No, gracias a ti. Por acá nos está diciendo, por acá sigue escribiendo la gente. Por acá Lore nos dice, la super felicito porque fue una nota hermosa, muy natural, me encantó. Gracias por regalarnos este tiempo. Y igual nos dicen, quiero agradecerles a ambas y agradezco a Anto haya leído el libro, una profesional como ella, me siento honrada, espero haya dejado algo bueno en ella, algo bueno con ellos. Y es así, porque todos siempre nos estamos sintiendo identificados y tener estos pequeños espacios de que los invito todos los miércoles a las 20 horas de Argentina para que sigan conociendo maravillosas historias así como la de Anto y también de tantas personas que nos están regalando esas pequeñas vivencias y demostrando de que todos podemos lograr lo que nos merecemos, no importa la edad o la nacionalidad que tengamos, porque yo incluso tenía esta entrevista con gente de otros países, hasta de otros continentes, que no pensé que se podría lograr, pero gracias a la tecnología se puede, y de seguir brindando esos pequeños mensajes. Y es como dice el eslogan de mi programa, momentos y sucesos de vida, porque todos estamos pasando por distintos momentos, sucesos, algo que siempre nos está motivando, nos está cambiando la vida. Y como bien te habías dicho al principio, son pequeños segundos, pequeños hilos, pequeños soplos que se nos pasa en cuestión de segundos. Podemos estar en pausa, podemos estar en play, seguir adelante y de seguir demostrando de que podemos donde queramos que estemos, sea aquí o en cualquier otra parte del mundo, estemos solos, acompañados, y de demostrar lo que verdaderamente somos como personas, y de que si le podemos brindar una mano amiga a otra persona, es eso, de mostrarle desde el corazón, que es lo más bonito, de saber que esa otra persona está ahí, que no se siente sola,
que puede seguir motivándose. Que está acompañada. Ujú, totalmente. Gracias, Ari, muchas gracias por este No, espacio. gracias a ti. Mira, por acá nos dice Guadis, espero ver ahora a Lore. Su libro tiene grandes lecciones de aceptación. Es así. Sí, sí. Así que gracias a todos por estar acá el día de hoy. La entrevista va a quedar grabada para que la sigan disfrutando. Y gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con otra maravillosa historia que contar. Así que gracias a todos. Gracias, Gracias. Anto, y Mua. gracias a todos. Gracias, Ari. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao, bendiciones para todos. Bye.